Dios lo dice, diga conmigo. Diga, si Dios lo dice, yo lo creo. Si yo lo creo, diga, Dios lo hace. Y si Dios lo hace, yo lo tengo. ¿Cuántos dicen amén? Esa es una promesa de Dios para cada uno de nosotros. Quisiera que me acompañara a la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 5. Usted puede decir un amén cuando lo tenga. Primera carta de Pedro, capítulo 5, en su versículo 5. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Dice así: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y a todos, sumisos unos a otros, revestidos de ¿qué dice? De humildad, porque Dios resiste a quienes, a los soberbios, pero da gracia a quienes, a los humildes. Lo leemos una vez más. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Incline su rostro, Padre. Yo te pido con todo mi corazón que tú seas a través de mi vida hablándonos, aconsejándonos, guiándonos, instruyéndonos, Señor. Abre nuestros oídos espirituales en esta noche para que podamos, Señor, escuchar, atender a tu palabra, atender a ese consejo que tú traes para nuestra vida en esta noche, Señor. Da gracia a tu palabra, Señor, esa palabra que ya has puesto en mi corazón, y prospera esta palabra, Señor, en cada vida, en cada corazón. Y el pueblo de Dios dice: tome su lugar si es tan amable, amado hermano. Dios ha puesto esta palabra en mi corazón. ¿Cuántos son jóvenes en esta noche? Levánteme la mano. Mire, aquí hay jóvenes, pero también yo sé que hay hermanos con espíritu joven. Ahora levánteme la mano los hermanos con espíritu joven. Yo sé que hay muchos aquí. Y mire, y yo sé que no todos son padres, pero sí todos somos hijos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad que sí? Entonces Dios ha puesto esta palabra en mi corazón, dirigida para su pueblo en esta noche, pero resalta a los jóvenes, porque sabe, hermano, nosotros como padres necesitamos ir dejando un legado en nuestros hijos. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros no vamos a ser eternos. Déjeme decirle, yo tengo 2 hijos. Mi hija tiene 17 años y mi hijo tiene 10 años. Y desde ya los estamos instruyendo a predicar la palabra de Dios, a adorar al Señor, porque saben que es hermosa la heredad, dice la Biblia, que Jehová nos ha dado. Entonces nosotros tenemos un compromiso de instruirlos por el camino correcto. ¿Cuántos dicen amén? Y poder marcar esa generación para que ellos marquen la siguiente generación. ¿Cuántos dicen amén? Si usted lo ve bíblicamente, la instrucción que se le fue dada a Moisés y que lo continuó Josué fue que cada 7 años les recordaran la ley, porque un niño a la edad de 7 años ya tiene entendimiento, ya sabe que tomar algo que no le pertenece se llama robar. Entonces un niño a los 7 años ya tiene entendimiento. Entonces me gusta la palabra que dice Pedro acá, de que los jóvenes estén sujetos a los ancianos. Pero cuando leemos esta escritura, amados hermanos, sin entendimiento, a veces la aplicamos de una manera literal muchas veces, y lo que causamos es dañar el corazón del joven si no le pedimos al Espíritu Santo que Él dé la gracia de cómo aplicar la palabra. ¿Cuántos dicen amén?
Porque fíjense que cuando en la Biblia se habla de ancianos, se está hablando de experiencia. ¿Cuántos dicen amén? Se está hablando de inteligencia y se está hablando de sabiduría. ¿Cuántos dicen amén? Usted se va a dar cuenta bajo qué tema es el que quiero hablar en esta noche. Lleva por título Un consejo en el momento preciso. Diga conmigo, un consejo en el momento preciso. Yo sé que cada uno de los que estamos aquí nos vamos a identificar con algunas palabras que vamos a compartir, porque probablemente, amados hermanos, hay consejos en la vida que llegan en el momento que más lo necesitamos, ¿sí o no? Y fíjense que decimos esta frase: este consejo llegó en el momento que más lo necesitaba. O también podemos decir: si me hubieran dado este consejo antes, yo no estaría como estoy. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, la versión lenguaje actual dice de esta forma: del mismo modo, ustedes los jóvenes deben obedecer la autoridad de los líderes de la iglesia. Vean lo que dice la traducción lenguaje actual. Deben obedecer la autoridad de los líderes de la iglesia. Todos deben tratarse con humildad, pues la Biblia dice que Dios se opone a los orgullosos, pero sale al encuentro y ayuda a los humildes. Vuelve a hablar acerca de los líderes. Y cada uno de nosotros nos tenemos que dar cuenta, amados hermanos, que ser líder no es fácil. Ser líder no es fácil. A muchos les gusta, les encanta el título de liderazgo, pero déjeme decirle que Santiago dijo algo: no os hagáis muchos de maestros, dijo, porque deben saber que van a ser los primeros en ser juzgados. ¿Qué te parece? Así que mira, hermano, si yo predico, no es porque yo anduviera buscando andar predicando, sino que porque la gracia de Dios me definió y me dijo: me vas a servir en las naciones y vas a predicar. Bueno, Señor, ayúdame. Pero hay quienes, hermanos, que probablemente se desesperan por tener títulos, y usted debe de saber algo: que van a ser los primeros en ser juzgados. Entonces vea esto: sujétense a los líderes. Pero ¿qué ejemplo les estamos dando a los jóvenes? ¿Cuántos dicen amén? Vea que es una responsabilidad. Si en el tiempo, hermano, en el tiempo de los apóstoles, cuando ellos recibieron la llenura del Espíritu Santo, cuando hicieron la selección de algunos por ahí para servir las mesas, fíjese, hermano, usted se puede dar cuenta los requisitos que pedían. Y los requisitos que ellos pedían, ¿cuáles eran? Que sean llenos del Espíritu Santo, que tengan buen testimonio y que tengan sabiduría. Miren los requisitos que se pidieron para servir las mesas. ¿Cuánto más ahora para liderar un grupo? ¿Cuántos dicen amén? Es que no puede ser cualquiera, hermanos. Entonces, hoy un consejo en el momento preciso. Y sabe, hermano, una de las definiciones de la palabra consejo es que es la opinión o el parecer que alguien da o recibe acerca de su conducta futura. Mire la palabra consejo. Y yo tengo un pensamiento que escribí acá: no eches en saco roto todos los consejos que te he dado. ¿Sabe qué quiere decir esto? Que no te entre por un oído y que te salga por el otro. Porque sabe, eso es lo que hoy en día pasa, que podemos estar sentados ahí, pero podemos estar sentados ahí y pensando en otra cosa y no poniendo atención a la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Porque el que usted esté sentado ahí no significa que está poniendo atención. Usted está sentado pero pensando en qué vamos a almorzar mañana, ¿verdad? ¿Qué vamos a ir a comer mañana? Se me olvidó llamar a la Cholita para decirle que nos juntáramos a las 10. Y ahí saca su teléfono a veces y estando en el culto ahí está chateando, mandando mensajes. Entonces todo aquel que se sienta en una silla
no significa que está recibiendo la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque ¿sabe quién conoce eso? El Señor. Él conoce la intención de cada uno de nosotros al estar en este lugar. Entonces vea, pues quiero hablar bajo la historia de alguien que recibió el reinado por descendencia, de alguien que recibió la promesa que Dios le dijo a un siervo de Dios. Dios le habla y le dice: nunca faltará rey sobre mi casa de tu descendencia. Y estoy hablando de David, pero quiero hablar acerca de un joven que recibe el reinado. Y yo quiero que usted le ponga mucha atención a este relato bíblico, porque nos va a enseñar la importancia de recibir un consejo. Yo quiero que me levante la mano aquí sinceramente aquellos que les gusta recibir consejo. Pero miren, esto es algo que no a todos nos gusta, porque yo quiero enseñar pero no quiero recibir. Yo quiero, mire, una vez me dijo alguien a mí, mira, me dijo: a mí me gusta que hagan lo que yo digo, pero que no hagan lo que yo hago. Imagínense. O sea que el testimonio de él era mal, pero sí le gustaba que hiciera lo que él decía, porque lo que decía era bueno, tenía lógica, tenía coherencia, pero su comportamiento decía otra cosa. ¿Cuántos dicen amén? Por eso el consejo, amados hermanos, es algo que la Biblia resalta, y usted se va a dar cuenta al finalizar de este mensaje porque yo hablo acerca del consejo. Y no importa la edad que tengamos, no importa que ya estemos casados, con hijos, con nietos, con bisnietos, siempre un consejo de parte de Dios va a ser importante para cualquier etapa de nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe por qué? Porque no podemos vivir de glorias pasadas. No podemos vivir diciendo: ay, yo era fulano de tal antes, cuando yo hacía, cuando yo predicaba. Sí, pero eso fue antes. La pregunta es: ¿cómo estás tú ahora? ¿Cuántos dicen amén? Por eso, hermano, yo comparto esto, y agárrese con esto que le voy a decir. ¿Cuántos están esperando la venida de Cristo aquí? ¿Cuántos están esperando la venida de Cristo? Mire, todos lo estamos esperando, pero ¿sabe cuál es la pregunta? ¿Cómo estás preparando tú la venida de Cristo? ¿Cuál es tu comportamiento? ¿Cómo te estás comportando? ¿Cómo estás llevando tu vida ante la presencia de Dios? Yo te voy a decir algo. No creas que por tener 20, 30, 40 años de ser cristiano ya tener la licencia para irte al cielo. No, te vas a ir al cielo conforme tu comportamiento en el último momento. ¿Cuántos dicen amén? Si no, pregúntenselo a Moisés. No entró a la tierra prometida. ¿Por qué no entró? Por enojado. Por enojado. Entonces le dijo: no entrarás. Y mire qué trabajo y qué labor la que había hecho Moisés. Imagínese siendo Moisés. Ahora imagínese usted y a mí. Ay, Dios mío. Aleluya. Vaya conmigo al primer libro de Reyes, capítulo 12. Primer libro de Reyes, capítulo 12. Yo no voy a tardar mucho hoy, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Yo cuando estoy acá en Estados Unidos solo predico entre 3 a 4 horas. ¿Está bien? ¿Está bien? Sí, porque en Guatemala predico 6 porque estoy en Guatemala. Aquí me da un poco de pena, por eso predico entre 3 y 4 horas. Bueno, mira, pues, vea lo que dice el capítulo 12. ¿De quién voy a hablar? De Roboam. Roboam era un jovencito que dice la Biblia. Entonces Roboam fue a Siquem, porque todo Israel había venido a Siquem para hacer lo que dice rey. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido de delante del rey Salomón y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel y hablaron ¿a quién? A Roboam, diciendo: oye Roboam, tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú
de la dura servidumbre que tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Y él les dijo: idos, y de aquí a 3 días volved a mí. Y el pueblo, ¿qué dice? Se fue. Entonces el rey Roboam, ¿qué dice ahí la Biblia? Entonces el rey Roboam, ¿qué? Pidió, ¿qué pidió? Consejo. Mire, pues, el rey Roboam pidió consejo ¿a quiénes? A los ancianos. ¿Y quién, cómo se representan los ancianos en la Biblia? Le dije hace un momento: sabiduría, experiencia, ¿verdad? Buen testimonio. Ahora mire, él le pide consejo a los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía. ¿Y quién fue el hombre más sabio de la tierra? Salomón. Mire, estos ancianos habían estado a la par del hombre más sabio. Entonces Roboam pide consejo a estos ancianos delante de Salomón su padre cuando él vivía, y dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo: mira, Roboam, si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Mira el consejo de los ancianos. Lea conmigo el 8. Pero ¿qué hizo Roboam? Dejó el consejo que los ancianos le habían dado. Y mira lo que hace Roboam. Y Roboam pidió consejo ¿a quiénes? A los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Y vuelve Roboam a decirles: me pidieron que hiciera esto, que hiciera esto y que hiciera esto. ¿Qué me aconsejan ustedes? No hagas eso, dóblales la carga. Pero mire, el primer problema de Roboam, diga conmigo, fue dejar el consejo. Dejar el consejo. ¿Cuántos de nosotros hoy en día hemos dejado un consejo que papá o que mamá nos ha dado, o que el pastor o la pastora nos ha dado, o que el líder nos ha dado? Por eso el pensamiento que yo escribía decía: no eches en saco roto los consejos que te he dado. Entonces Roboam empieza a cometer un error, a dejar el consejo de la gente experimentada en dicho problema que se estaba pasando. Muchas veces a nosotros, ¿verdad?, nos pueden aconsejar, nos están diciendo: no te comportes así, no tengas esas amistades, vení temprano porque en la calle hay mucho peligro. ¿Sabe, hermano? Muchas veces nosotros hacemos caso, ¿verdad? Pero está bien, pero no obedecemos. ¿Cuántas veces a nosotros nos dan consejos y nos dicen: no pases por ahí, compórtate de esta manera? Fíjese, hermano, de que allá en Guatemala hubo un joven que por mucho tiempo luchó con dejar el vicio, pero llegó el momento en el que pudo poner fuerza y dejó de hacerlo. Y entonces el joven entra en la etapa de su primer amor, y cuando va para la iglesia siempre pasaba enfrente de ese lugar donde él se iba a emborrachar. Y cuando él pasaba enfrente de ese lugar, él sacaba la Biblia y él decía: mira, diablo, te vencí, decía, voy para la iglesia, y se iba. Pero cuando él venía de regreso le decía lo mismo: mira, ya vengo de la iglesia, te vencí. Pero ¿sabe qué ocurre, hermano? Que el pastor se da cuenta y le dice: mira, le dice, deja de estar haciendo eso, porque el pasar ahí es cierto, tú manifiestas lo que Dios ha hecho en ti, pero mejor evita pasar por ahí. Por 7 meses él no hizo caso. Cuando él iba a entrar al mes número 8, ¿sabe qué dice este joven? 7 meses de victoria de no tomar, merece un traguito. Y se mete a ese lugar a celebrar los 7 meses que no había tomado. Y hasta hoy no se puede levantar. No eches en saco roto los consejos que te dan.
Recuerdo el entusiasmo que tenía un joven por comprar su caballo. Este joven luchó por comprar su caballo, porque la costumbre de ese pueblo era que la mayoría de gente viajaba en caballo del pueblo a la ciudad. Este joven empezaba a crecer y con su trabajo, con su fuerza, logra comprar el caballo para viajar a la ciudad. Pero cuando él llega el momento en el que tiene que emprender el viaje, se recuerda que el hermano Nayo viajaba todos los días para la ciudad, del pueblo a la ciudad, iba y venía. Entonces él decide ir con el hermano y pedirle un consejo. Y le dice: ¿cuánto tiempo me voy a demorar en ir a la ciudad y regresar con mi caballo nuevo? Y el hermano se le queda viendo muy seriamente y le dice: mira, le dice, ¿quieres mi consejo? Sí, porque voy a ir. Si te vas despacio, le dijo, llegas hoy. Pero si te vas rápido, vas a llegar mañana. ¿Sabe qué hizo el joven? Este señor está loco. ¿Cómo va a ser eso que si me voy rápido llego hoy, mañana? O sea, que él empieza a analizar y dice: eso no cuadra. Si yo me voy rápido, llego hoy, no llego mañana. Y si me voy despacio, llego mañana. Y él dice que llego hoy, está loco. ¿Sabe qué pasa, hermano? El joven agarra su caballo y empieza a pegarle en este caballo, sale pero disparado, hermanos. Lo que el joven no sabía era que en el camino ese caballo iba a pasar por una quebrada de agua, que al tener las patas calientes ese caballo y tocar agua, es que el caballo se iba a sentar, se iba a quedar ahí y se iba a levantar hasta el siguiente día. Ese joven emprende el camino, llega el caballo a la quebrada de agua, siente lo frío en las patas y ese caballo se queda a media quebrada sentado y él no lo pudo levantar con nada. A la hora, ahí venía el anciano, venía despacio y se le queda viendo y le dijo: te dije que si te ibas despacio llegabas hoy, pero como te veniste rápido, ahora vas a llegar mañana. Diga conmigo: un consejo en el momento preciso. Hija, no andes con ese pelón que no me gusta. Ay, mamá, usted como ya pasó su vida, déjeme a mí vivir la mía. Esas son las frases de hoy. Usted como ya pasó su edad. Mira, hermano, cuando nosotros no aceptamos un consejo, trae consecuencias a nuestra vida. Y a veces son lamentables. A veces no son las mejores, porque las malas decisiones traen consecuencia a nuestra vida. Usted y yo estamos aquí porque lo hemos decidido, ¿sí o no? A usted nadie lo trajo a la fuerza, o sí lo trajo alguien a la fuerza hoy. Usted está aquí porque usted decidió estar. Entonces, cada uno de nosotros, le voy a decir esto: somos resultado de nuestras decisiones. Por eso nadie puede culpar a otro por la situación que está pasando, porque si está como está es porque así lo ha decidido. ¿Cuántos dicen amén? Si alguien no perdona, está como está porque ha decidido no perdonar. Pero si decide perdonar, va a cambiar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, las decisiones traen consecuencias en nuestra vida, positivas o negativas. ¿Cuál es el consejo que probablemente tú estás echando en sacos rotos? Me dicen, pero yo no hago caso. Entonces, mire, primer problema que comete Roboam, diga conmigo: dejar el consejo. Porque usted sabe que cuando aquí se para alguien a hablar la palabra de Dios, lo que se está dando es un consejo de la palabra de Dios. ¿Cuántos lo toman y cuántos lo oyen? Y así como lo reciben, salen. Adelante, mire, ahora quiero que vaya conmigo al segundo libro de Crónicas. Mire, déjeme ver, hermano, déjeme ver acá. Vaya conmigo al segundo libro de Crónicas.
al capítulo 12. Mire pues, segundo libro de Crónicas, capítulo 12. Mire el segundo error de Roboam. Segundo libro de Crónicas, capítulo 12, versículo 1. ¿Qué dice la palabra de Dios? Cuando Roboam, dice, ¿verdad?, había que consolidado el reino, ¿qué hizo Roboam? Dejó la ley de Jehová y todo Israel con él. Mira el segundo error que comete Roboam: dejar la ley de Jehová. Usted sabe de que un consejo no aceptado lo que empieza a producir es una rebeldía en nuestra vida. Por eso Pedro fue bien específico cuando dice: vosotros los jóvenes estén sujetos a los ancianos, a la experiencia, y sean humildes, porque Dios ve de cerca al humilde, dice, pero al altivo lo ve de lejos. Entonces Roboam aquí tiene el segundo problema. Cuando él dice que ya había consolidado al rey, al pueblo, dice que dejó la ley de Jehová. ¿Sabe qué está diciendo aquí la Biblia? Cuando Roboam ya se empezó a sentir grande, cuando Roboam ya sabía todo el eje y maneje de la casa, del templo, cuando él ya sabía qué hacían aquí, qué hacían allá, a qué horas hacían esto, a qué horas hacían el otro, quién le daba cuentas, quién no le daba cuentas, cuando él ya había consolidado el reino, dijo: esto ya no lo necesito, ahora soy yo el rey y aquí se va a hacer lo que yo digo. Diga conmigo, error número 2. ¿Sabe, hermano? Todo tiene consecuencias. Porque si yo sirvo a Dios, si Dios me delega a mí una responsabilidad, jamás de los jamases puedo venir y decir yo: aquí se va a hacer lo que yo diga. Jamás. Porque el día que yo diga eso, ahí empiezo a caer delante de la presencia de Dios. Porque entonces ya no dejo que sea el Espíritu que me guíe, sino que va a ser mi carne, va a ser mi conocimiento. Y entonces, ¿sabe qué va a pasar? Empiece a esperar sus consecuencias, porque la presencia de Dios ya no va a estar con usted. Entonces, ¿cuántos de nosotros, hermanos, muchas veces dejamos el consejo? Y lo que produce dejar el consejo, amados hermanos, es que nos olvidemos de la ley de Dios, de la misericordia de Dios, del poder de Dios. Porque cuando ya empezamos a actuar nosotros en nuestra propia carne, en nuestro propio ego, en nuestros propios conocimientos, en vez de caer bien, empezamos a caer mal. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque es lógico. Porque cuando Dios llama a alguien, Dios le da gracia. Y a esa persona que Dios llama, la rodea la gracia de Dios, que lo va a preservar en los momentos difíciles. ¿Cuántos dicen amén? Tan bonito que es que digan, ¿verdad? Qué bonito el joven, qué bonito la señorita, qué humildad la de ese líder. Y qué feo es cuando dicen, ¿verdad? Uy, qué hombre más prepotente, ese mal cae. Observe esto. Dice la Biblia: Samuel iba creciendo en gracia delante de Dios y de los hombres, porque era un hombre, digan conmigo, llamado. Jesús iba creciendo y iba creciendo en gracia delante de Dios, su Padre, y de los hombres. ¿Quieres saber tú si eres llamado? El título no te define que seas llamado. Lo que te define que seas llamado es el corazón que tengas de servir al Señor. ¿Quieres tener un liderazgo en la iglesia? Empieza a ayudar al que necesita. Empieza a servir. Así es como se debería así es como se debería, amados hermanos, de hoy seleccionar un líder. Porque se ha visto que anteriormente, cuando nadie lo ha mandado a ayudar a alguien, ha ido y se ha quedado callado. Esas son las características de un líder. Hoy los liderazgos no se ganan, ¿verdad? Mire, pastor, ahí le traje un pollito y ahí se acuerda de mí cuando está allá arriba.
Mire, pastor, mañana le voy a dar una ofrenda, pero cuando haya un chancecito por ahí me pone aunque sea de líder de caballeros. Así no se ganan los liderazgos, hermanos. ¿Sabe qué es lo que te vas a ganar ahí? Problemas. Porque asegúrate que la gracia de Dios esté contigo. Si no, mira el problema de Roboam. Roboam empezó mal. ¿Sabe por qué? Porque cuando la gente cuando la gente te da la oportunidad y no te la da Dios, así como te ponen, te quitan. La gente empieza a formarte aparentemente tú, pero en realidad lo que la gente hace es empezarte a desformar, porque empiezan a alimentar tu ego. Ay, hermano, qué bonito ora usted. A usted lo voy a poner de líder de intercesión. Oye, usted era bien bonito, hermano, casi nos revienta las bocinas y eso nos gusta. No, hermano, lo que hay son gritos. Por eso dice címbalos que retiñen y no causan nada. Yo he estado en iglesias, hermanos, que me tengo que tapar los oídos. Miren, me revienta eso. Y ni una mosca se va de ahí, lleno de moscas. Y mosca afuera, más llega. No hay poder ni para echar fuera una mosca. Entonces diga conmigo, no hay que dejar la palabra de Dios. Porque mira, hermano, la iglesia ¿de quién es? De Cristo. La iglesia es de Cristo. Entonces el hombre debe de recibir revelación genuina del cielo para poder dirigir ese rebaño que Dios le ha dado. ¿Cuántos dicen amén? Pero miren, Roboam no lo hizo así. Roboam empezó a decir, bueno, señoras y señores, empieza a ver, ¿verdad, Roboam? ¿Quién me ha hecho la vida imposible? Porque ahora que estoy aquí de rey, me las va a pagar. Ahora que me pusieron de líder de actividades, ahí va a ver que no me lo voy a tomar en cuenta y me las va a pagar. Ese fue el problema de Roboam, que lo que había recibido lo usó para su ego, lo usó para él, porque empezó dejando el consejo y segundo, dejó la ley. Ahí va a ver, cuando yo pase a cantar ahí, van a escuchar mi voz que tengo. O sea, empezamos a alimentar el ego. Y diga conmigo, ahí no está Dios.